A menudo escuchamos hablar de las víctimas del conflicto armado, pero nos hemos preguntado, ¿esto qué implica? ¿Y cómo podemos contrarrestar el impacto de la violencia y las consecuencias del conflicto? Todo esto está contemplado en la Ley 1448 del 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero antes de hablar de esto, recordemos, en Colombia se desarrolla el conflicto armado interno más antiguo de América Latina. Este conflicto ha dejado un importante legado de violaciones graves a los derechos humanos que responde a una violenta estrategia política y militar, resultando como mayor afectada a la población civil. Los expertos afirman que todos los actores armados han incorporado el ataque a la población civil como estrategia de guerra. En este sentido, la violencia ha producido un importante impacto de tipo emocional, moral, sociocultural y político sobre las personas y comunidades. Teniendo en cuenta dicho contexto de violencia, mediante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se crean las medidas de satisfacción como el conjunto de acciones tendientes a investigar y difundir la verdad sobre lo sucedido, demostrando solidaridad y reconociendo las víctimas a través de procesos que procuran mitigar el dolor y contribuir con la reparación del daño causado. El miedo es la emoción más referida por las víctimas. Esta se convierte en trastorno paralizante y mortificador que impide a las personas desarrollar sus actividades cotidianas. Asimismo, la culpa y la vergüenza son emociones recurrentes que traen consigo la interiorización del daño. Para contribuir con la mitigación del daño son los ejercicios de esclarecimiento de los hechos violentos que contribuyen con el proceso de elaboración del duelo de las víctimas, considerando que para la mayoría de los casos hay un total desconocimiento de quién, por qué, cuándo y cómo de las acciones de violencia. Este afecta el honor y la reputación de las víctimas mediante el menoscabo de valores significativos para la comunidad y el señalamiento, persecución y estigmatización. En este sentido, una acción violenta que afecta la moral busca atentar contra la dignidad de las personas y las comunidades, degradar ideales y creencias y violentar los valores que definen la identidad colectiva. Ante esto, el reconocimiento público de los daños causados y de carácter de víctima, de su dignidad y buen nombre, como medida de satisfacción busca contribuir a la mitigación del daño moral. Es una medida concreta mediante la cual se dignifica a las víctimas y se reconoce que eso que les pasó fue injusto y nunca debió suceder. Los daños de tipo sociocultural son definidos como alteraciones y lesiones producidas en los vínculos y relaciones sociales. Estos deterioran valores sociales fundamentales como la confianza, la reciprocidad y la solidaridad, desarticulando los tejidos sociales y alterando la transmisión de saberes y prácticas. En este escenario, por medio de la resignificación y construcción de lugares para recordar a las víctimas y no olvidar los hechos de violencia, contribuyen a ser una medida de satisfacción que mitiga el daño de tipo sociocultural. Por último, el daño de tipo político se refiere al impacto del conflicto armado sobre las dinámicas de participación, oposición, liderazgo y movilización política de las comunidades. Las medidas de satisfacción contribuyen, sobre todo, a la dignificación de las víctimas, el fortalecimiento organizacional y la reconstrucción del tejido social. Con esto vemos que la violencia ha dejado variadas y profundas afectaciones en los individuos y comunidades en el país y cómo las medidas de satisfacción intentan contribuir con la reparación de dichos daños. Queda preguntarnos, ¿cómo desde nuestra posición de ciudadanos podemos contribuir al reconocimiento de las víctimas?